A continuación tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Ismael Domínguez Rosado. Él es un investigador titular en el instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de ambas academias. Él está entrenado con nosotros en cirugía general, en cirugía hepatopancreatobiliar y posteriormente en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York y en la Universidad de Washington, San Luis, Missouri. Es un extraordinario cirujano hepatopancreatobiliar. Y él nos presentará urgencias oncológicas en cirugía hepatopancreatobiliar. Muchas gracias, doctor Mercado, doctor Fajardo, por la oportunidad de presentar en esta sesión conjunta de ambas academias. En este muy breve tiempo trataré de hablar de urgencias en cirugía HPV, particularmente en el contexto de cáncer. Es difícil en 12 minutos hablar de todo lo que puede pasar en este tipo de cirugía que tiene un alto riesgo de mortalidad, tanto la de hígado como la de páncreas y conductos biliares. Y me voy a enfocar en estos dos puntos que creo que son dos puntos frecuentes en los que nos podemos encontrar y podemos tener una incidencia muy importante y que puede tener un desenlace adecuado si son tratados de forma correcta y si son identificados. Uno es la presencia de colangitis antes de abordar a un paciente con cáncer de páncreas que puede ir a tratamiento médico o a tratamiento quirúrgico. Y el otro punto es el concepto de la falla al rescate y el benchmarking o la medición de puntos de resultados estandarizados en cirugía, que creo que es muy importante para poder tener un impacto a largo plazo en nuestros resultados y mejorar nuestra calidad de la atención. La colangitis en pacientes con cáncer de páncreas es un evento que ocurre con una frecuencia importante. Hasta un 20% de los pacientes requieren algún tipo de intervención por colangitis. Y este es un estudio realizado en Helsinki donde se revisan alrededor de 150 pancreatodenectomías y se ve cómo la colangitis tiene un impacto en una peor supervivencia general y una peor supervivencia libre de enfermedad. Y también cuando se analiza el efecto de las interrupciones del tratamiento de quimioterapia adyuvante en pacientes con enfermedad borderline o local avanzada, cuando estos pacientes presentan episodios de interrupción que son asociados a falla de los stents, esto tiene un impacto importante en la supervivencia, por lo cual el mensaje de estas diapositivas es que los pacientes que tengan colangitis y que tengan un diagnóstico de cáncer de páncreas, ya sea para manejo médico o para manejo quirúrgico, hay que ser muy cuidadosos en la selección del tratamiento de la vía biliar. Si es un caso que va a ir directamente a cirugía, probablemente no requiera ninguna intervención y pueda operarse. Si es un paciente que tiene cáncer local avanzado o borderline y que vaya a requerir tratamiento de un adyuvante, es prudente poner una prótesis, de preferencia una prótesis metálica autoexpandible, que como vemos en este otro estudio, con una población distinta de pacientes, estas intervenciones no tienen un impacto en que los pacientes puedan conseguir llegar al tratamiento que uno planea hacer, si uno los interviene a tiempo. Uno puede esperar que los pacientes presenten colestitis aguda hasta un 6% o requieran una CEPRE en esta evolución de que son diagnosticados, es manejada la vía biliar y reciben el esquema de tratamiento en adyuvante, pueden requerir de estas intervenciones y se realizan de forma adecuada y a tiempo, pues estas intervenciones con mucha probabilidad no tendrán un impacto en la supervivencia y el paciente probablemente llegue a recibir el tratamiento que requiere. De manera que el mensaje de este punto inicial respecto a la colangitis en cáncer de páncreas es si el paciente presenta estos episodios, tienen que ser tratados con antibióticos y decidir si el paciente requiere una intervención, una CEPRE o una prótesis, favorecer el uso de prótesis metálicas, ya que estas se ha visto tienen un mejor efecto en evitar interrupciones al tratamiento de quimioterapia en adyuvante, tienen un mejor drenaje de la vía biliar y funcionan de manera mucho más adecuada que las prótesis plásticas. El único inconveniente puede ser el riesgo de colestitis aguda, que igual si esto se presenta en un paciente que se le ha puesto un stent metálico, es un paciente que probablemente requiera quitarse la vesícula para que pueda recibir tratamiento médico adecuado. Ahora pasaré al punto de la falla al rescate. A lo largo de estos 20 años, particularmente en los últimos 20 años, la cirugía de Whipple o pancreatodenectomía ha tenido una mejoría muy importante en la mortalidad, ya que la técnica quirúrgica está muy estandarizada, el manejo de las complicaciones y su detección de igual manera, y
lo que hemos visto en los últimos años es que esta disminución de la mortalidad quizá ha llegado a ser más relevante en relación a la disminución en las fallas al rescate. Y la falla al rescate es un concepto que se define como la muerte de un paciente debido a una complicación posoperatoria importante que además podía haberse tratado en el posoperatorio si se hubiera identificado de manera adecuada. Un ejemplo es un paciente que se le hace un Whipple, que regresa 2 semanas después de la cirugía con un sangrado centinela a través de alguno de los drenajes o con un sangrado de tubo digestivo alto, y esto se debe de abordar como una potencial complicación mortal. Un sangrado después de un Whipple, siempre existe el riesgo de una fístula que no esté bien controlada y que genere una erosión a un vaso mayor, y requiere de un abordaje al menos con una angiotomografía, internar al paciente, y si en este paciente se hace evidente, por ejemplo, un pseudoneurisma de la arteria gastrodenal, pues es un paciente que va a requerir una intervención en primera instancia por radiología intervencionista, y si esto no es posible, probablemente una reoperación. Pero si este paciente, este sangrado potencial, se detecta a tiempo, es un paciente que tiene una alta probabilidad de poder salvarse y no morir en el posoperatorio mediato o inmediato. Es actualmente un indicador importante de calidad y nos sirve para medir nuestros resultados después de un procedimiento quirúrgico. Actualmente hay un estudio muy importante publicado recientemente en la revista de HPV. Es una revisión de la base de datos del American College, NSQIP, que agrupa de forma voluntaria a una gran cantidad de instituciones en Estados Unidos. En esto se hizo una revisión de 10 años de 32,000 pacientes sometidos a Whipple. Por supuesto, es una base de datos administrativa donde cada hospital voluntariamente ofrece sus datos, pero no necesariamente los datos que se meten son granulares y puede haber pues un sesgo en los datos que cada institución pone. Sin embargo, es una base de datos que tiene una gran cantidad de pacientes y permite hacer alguno de estos análisis. Y en este estudio lo que analizaron fue si la falla al rescate era en realidad lo que impactaba en la disminución de la mortalidad más que la disminución de las complicaciones posoperatorias en Whipple. Y efectivamente, la mortalidad a lo largo de estos 10 años ha disminuido de forma sustancial, de 2.9 a 1.5, y también se observó que el factor asociado a esta disminución de la mortalidad era principalmente la disminución en la falla al rescate. Esto quiere decir, como ven estas dos gráficas, que la morbilidad se ha mantenido más o menos estable en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque todavía no se encuentra algo que disminuya de forma sustancial las dos complicaciones más frecuentes y mortales o que pueden impactar en el paciente. La más frecuente, que es el retardo en el vaciamiento gástrico, todavía no sabemos si el hacer la anastomosis de forma manual, si hacerla con engrapadora. No se ha visto en realidad un factor que tenga un efecto de disminución de esta complicación importante. Y en relación a la fístula, que es la que con más frecuencia se asocia a eventos de muerte por sangrado posoperatoria, tampoco hay una estrategia que sea 100% efectiva. Actualmente se utiliza pasirreotide, que es un análogo de octreotide que tiene un buen efecto en cierto grupo de pacientes. Nosotros en el Instituto Nacional de Nutrición utilizamos en pacientes de alto riesgo con conductos pequeños, histologías no de carcinoma ductal, una sonda pancreática externalizada a través del conducto pancreático que se extrae como una yayunostomía, y esto nos ha ayudado a abatir nuestra mortalidad asociada a sangrados y nuestras fístulas grado C, lo cual pues, se ha asociado también a una disminución de la mortalidad posoperatoria. Sin embargo, ninguna de estas estrategias es 100% eficaz. Y lo que vemos en estas dos gráficas es que a pesar de que la mortalidad se mantiene estable, la de morbilidad se mantiene estable, lo que ha disminuido importantemente es la falla al rescate. Y esto quiere decir que las instituciones, conforme van avanzando en su experiencia y en su volumen para realizar estos procedimientos complejos, van adquiriendo experiencia y van haciendo un equipo que aprenda a detectar esas complicaciones y a rescatar a los enfermos de estos problemas que pueden llevarlos a la muerte. Una de las frases que a mí se me quedó muy presente de mi entrenamiento del doctor Steve Strasberg, con quien tuve la fortuna de entrenarme en Estados Unidos, es que hay dos tipos de instituciones que hacen cirugía hepatobiliar. Unas son las que rescatan pacientes y otras las que no. Y eso es lo que hace la diferencia entre los pacientes que van a vivir y les va a ir bien y los pacientes que no van a tener un buen posoperatorio. Y no necesariamente esto va 100% de la mano con el volumen, como vamos a ver más adelante.
En este estudio también se hizo un análisis de los factores predictivos de morbilidad grave en Whipple. Es una serie de una sola institución y se vio que, es una serie de varias instituciones también, y se vio que estos factores de riesgo, estos 5 factores de riesgo son los más asociados a fallas al rescate, pacientes de edad avanzada, pacientes con cierto grado de desnutrición, que ya han tenido un choque posoperatorio mixto o hipovolémico, que pacientes con falla renal y pacientes que se hayan reintubado de forma posoperatoria, no de forma planeada, sino que hayan tenido un evento de código, un evento de emergencia que ha requerido una intubación. Particularmente con los enfermos renales hay que tener mucho cuidado. Un paciente que tiene falla renal crónica antes de un Whipple hay que tener mucha precaución en indicar la cirugía y en estar 100% seguros que el paciente es rescatable. Son pacientes que hay que discutirlos con nefrología, con medicina crítica y tratar de optimizar lo más que se pueda antes de entrar a este tipo de procedimiento. En este misma corte de pacientes se vio que es sumativo, conforme más puntaje se tiene en el score, pues más riesgo existe de que el paciente no se pueda rescatar si tiene una complicación. Y estas son las complicaciones que con más frecuencia se asociaron a muerte: hemorragia, infección del sitio quirúrgico de órgano-espacio, sepsis generalizada y fracaso para poder ser extubados. Otro punto importante es el punto de referencia estandarizado, que es lo que creemos puede ayudar a que tengamos mejores resultados. Y esta es una revisión, es un estudio que se hizo de 23 centros a lo largo del 2012 al 2015, donde se definieron cuáles eran los criterios para considerar como cortes de adecuado manejo en los pacientes posoperados de Whipple. Aquí, como vemos, se excluyeron una gran cantidad de pacientes que tenían comorbilidades, un ASA elevado, o que se hacían cirugías de Whipple complejas, como aquellas que requieren resecciones arteriales o resecciones venosas. Este estudio llegó a la conclusión de estos 20 puntos de referencia estandarizados al analizar estos cerca de 2.300 pacientes, donde vemos algunos aspectos como la duración del procedimiento, menos de 7 horas, menos del 23% de los pacientes que requieran transfusiones sanguíneas, la frecuencia de fístulas B y C menos del 5%, menos del 15% en fístulas B, y por supuesto consideraron también los resultados oncológicos, una tasa de R1 menos del 39% y más de 16 ganglios resecados. Nosotros en el instituto, la doctora Carolina Moreno Licea, de residente de cirugía del instituto, está haciendo es parte de su trabajo de tesis, hizo una revisión retrospectiva de los primeros 100 casos que yo operé en el instituto del 2016 al 2021, posterior a entrenarme en Estados Unidos, y analizamos cómo nos había ido con estos puntos de referencia estandarizados. Y al hacer el análisis, pues vimos que no nos fue tan mal. En realidad se cumplieron 14 de los 20 puntos y hubo algunos puntos en los cuales no se cumplieron las metas y que se tiene que trabajar, como son la transfusión sanguínea, la estancia intrahospitalaria, el índice de comorbilidades y la fuga bioquímica, así como los reingresos y la mortalidad hospitalaria, que algunos de estos factores tienen que ver, por supuesto, con una curva de aprendizaje que todos los médicos cuando iniciamos nuestra práctica tenemos y que se tiene que remontar. En conclusión, los eventos de colangitis tienen un impacto negativo en los pacientes con cáncer de páncreas, por lo cual es importante tratarlos como una urgencia y ser muy cuidadoso en el discernimiento de la forma en la que se deben de manejar y siempre involucrar a alguien con experiencia en endoscopía biliar para su manejo. Hay que evitar que los pacientes se interrumpa el tratamiento en adyuvantes si este es el esquema que se va a administrar y las intervenciones pueden resolver estos problemas y hacer que el paciente efectivamente llegue a tener el manejo que requiere. La falla al rescate impacta más en la mortalidad después de un Whipple que la morbilidad por sí misma. Eso está claramente demostrado y tiene que ver con que las instituciones adquieran experiencia en el manejo de los pacientes. Ya no es solo el volumen y la experiencia del cirujano, sino el tener un equipo completo que pueda ayudar a rescatar a los enfermos. Y el tener este benchmarking o estos puntos de referencia estandarizados nos permite tener una medición de nuestros resultados y con eso poder detectar áreas de mejora y poder dar a los pacientes una mejor calidad de la atención. ¿Importa el volumen de las operaciones? Por supuesto que sí, pero importa aún más la capacidad de rescate cuando estos pacientes tan complejos se complican. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Domínguez.